Joaquín Sorolla y Bastida nació el 27 de febrero de 1863 en la calle Nueva, sobre el antiguo barrio de Pescadores de Valencia, España. De familia humilde, sus padres, Joaquín Sorolla Gascón y María Concepción Bastida Prat, tenían un pequeño negocio textil. Queda huérfano a la edad de 2 años debido a una epidemia de cólera que se llevó a sus padres, siendo recogido por una hermana de su madre, Isabel Bastida Prat, que estaba casada con un maestro cerrajero. Poco más se sabe de esos primeros años del artista hasta el año 1875, en que acude al Instituto de Segunda Enseñanza de Valencia, manifestando más interés por lápices y colores que por otras materias, lo que induce a su director a recomendar a su familia que le orienten hacia las bellas artes. A partir de 1876 será aprendiz en el taller familiar y asistirá a las clases nocturnas de dibujo en la Escuela de Artesanos, que impartía el escultor Cayetano Capuz y el pintor José Estruch. En el mes de octubre de 1878 ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, donde recibe una formación académica basada en la pintura española del siglo XVII, fundamentalmente la obra de Velázquez. Entre sus distintos maestros destaca Gonzalo Salvá Simbor, 1854 a 1923, que le introduce en la pintura al aire libre. Concluye su etapa académica en 1881, año en que participa con 3 marinas en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, que pasan desapercibidas, pero su paso por la capital española le permite asistir al Museo del Prado y queda deslumbrado con el arte de Velázquez. A su regreso a Valencia entra en contacto con Ignacio Pinazo Camarlench, 1849 a 1916, que le insistirá de nuevo en la pintura al aire libre. El discípulo se compenetra de tal forma con el maestro, que muchas obras de ambos pintores se confunden. En 1883 vuelve a Madrid para copiar a Velázquez en el Museo del Prado. En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1884 Sorolla presenta un tema de historia, el 2 de mayo de 1808, celebración de la independencia de España, es una festividad de gran importancia en la historia del país ibérico. Conmemora el levantamiento popular ocurrido ese día, contra las tropas napoleónicas, marcando el inicio de la Guerra de la Independencia Española. Para realizarlo sigue las pautas de Pinazo pintándolo del natural y, quizá, por esa razón le sea concedida una segunda medalla, además el Estado se lo compra. Por otra parte, la Diputación Provincial de Valencia ha creado una estancia de pensionado en Roma, respaldado por el premio recientemente obtenido se presenta a unas oposiciones para ser elegido. En reñida competición hay que pintar un tema obligado, el grito del payeter otro tema histórico, que corresponde a los hechos en que Vicente Domenech, llamado el payeter porque vendía payetes, pajitas para encender fuego, en los escalones de la lonja de Valencia, arenga a los campesinos que allí andaban comerciando sus productos. El grito supuso el estallido de la rebelión antifrancesa en Valencia. Como era de esperar, Sorolla gana el concurso. En el mes de enero siguiente embarca hacia Italia para tomar posesión de la pensión. Una vez llegado a Roma, el ambiente no le convence, aunque sufre por breve tiempo la influencia de Mariano Fortuny Marsal, 1838 a 1874, que ya fallecido sigue dominando la pintura romana de esos momentos. Buscando nuevos horizontes marcha en la primavera a París en compañía de Pedro Gil Moreno de Mora. Allí debió de relacionarse con Francisco Domingo Marqués al visitar su estudio, donde pudo coincidir con su buen amigo el escultor Mariano Benlliure y Gil. De su estancia en París poco conocemos, pero pasa unos meses disfrutando de su vibrante alegría. Pinta cafés, bulevares, calles, gentes, es probable que haya tenido contacto con el ambiente artístico de la ciudad, que era por aquel entonces la meca del arte. Finalizado el verano, debió de regresar a Roma, y termina el encargo anual para la Diputación. El padre Sofré, protegiendo a un loco este encargo obligatorio, le permite prolongar su pensión en Italia. Según las pequeñas notas de color que se conocen, debió de visitar Pisa, Florencia, Venecia y Nápoles entre el otoño de 1885 y la primavera de 1886. En ese año, ya establecido en Roma, comienza a idear su próxima intervención en las exposiciones nacionales. El concurso estaba fijado para el año siguiente. Tras desechar distintos temas, entre ellos el del conde Valentino, César Borgia, se decanta por un tema histórico, religioso, el entierro de Cristo.
Su realización le lleva más de un año, borrando y vuelta a pintar, para obtener unos resultados insignificantes en la citada exposición, solo consigue una consideración de segunda medalla, que Sorolla no se molestó en recoger. La obra, muy influenciada por los pintores alemanes los nazarenos, no gustó al jurado porque, quizá, esperaban una composición en la línea de El 2 de mayo. El fracaso causa un gran impacto en Sorolla, que decide abandonar Roma e instalarse en Asís, donde lo acoge el pintor José Benlliure y Gil, 1855 a 1937, que lo recibe como un hermano menor, dada la gran relación que tenía con la familia Benlliure, y le hace interesarse por la pintura costumbrista, de la que era un reconocido representante. Tras la herencia de Pinazo, comienza a interesarse por esta temática a través de la acuarela, que vende con facilidad en Hispanoamérica a través del pintor alicantino Francisco Jover Casanova, 1830 a 1890. Es un medio más de subsistencia ante lo precario de su pensión. Viaja a Valencia y el 8 de septiembre contrae matrimonio con Clotilde García del Castillo, hija de su primer protector, el fotógrafo Antonio García Peris. El nuevo matrimonio se traslada a Italia y se asienta en Asís, pero al iniciarse el año 1889 Sorolla ha concluido la pensión y se han acabado sus envíos a Hispanoamérica, por lo que deciden regresar a España. A finales de la primavera venden su casa de Asís y desviándose a París regresan a Valencia, donde se asientan provisionalmente hasta que se instalan en Madrid a finales de año. Durante su breve estancia en París, se estaba celebrando una exposición universal en la ciudad y en la misma exponían por primera vez los pintores nórdicos. Es probable que Sorolla haya podido verlos porque en su obra posterior existen coincidencias en la forma de expresarse dichos pintores, especialmente en lo concerniente al tratamiento de la luz, llevando su estilo hacia un desarrollo más próximo al luminismo y consolidando su etapa de formación, que abarca hasta el año 1899. Ya establecido en Madrid, participa de nuevo en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1890, presentando Boulevard de París, compuesto con las anotaciones de sus dos estancias en la Ciudad de la Luz, obteniendo de nuevo una segunda medalla. En esa exposición debió de entrar en contacto con dos pintores que marcarán su futura pintura, Aureliano de Beruete y Moret, 1845 a 1912, y José Jiménez Aranda, 1837 a 1903. El primero es madrileño y un excelente paisajista. Gran viajero, informa a Sorolla de las novedades artísticas de toda Europa a través de una numerosa correspondencia y, además, como aristócrata que era, le abre los salones de la sociedad madrileña, que le solicita numerosísimos retratos. El segundo es sevillano y acérrimo seguidor de Mariano Fortuny. Al marcharse de Madrid en 1897 Sorolla hereda su gran discipulado, alquilando los mismos estudios que el sevillano tenía en Madrid. Durante este periodo de consolidación aparecen nuevas temáticas en la obra de Sorolla, el realismo social y el costumbrismo marinero. En la obra de Sorolla son escenas costumbristas bajo denominaciones muy literarias, en las que estriba más la denuncia social que en la propia representación. Nada lejano a esos títulos se encuentra el escritor Vicente Blasco Ibáñez, 1867 a 1928, amigo de la infancia, que debió de inspirarle algunos de ellos. Tal es el caso de Triste Herencia. La temática se completa con otras obras, Otra Margarita, de 1892 y Primera Medalla en la Exposición Nacional de 1892, y Aún dicen que el pescado es caro, de 1894 e igualmente Primera Medalla en la Nacional de 1895, y Trata de Blancas, de 1894, aunque esté firmada un año después. El costumbrismo marinero es desarrollado por Sorolla en forma magistral. Deriva del costumbrismo valenciano que ha estado realizando con anterioridad, especialmente de Huertanos, para dedicarlo en exclusiva a las gentes del mar. Su punto de arranque es el lienzo La Vuelta de la Pesca, fechado en 1894 y desarrolla la temática hasta 1916. Del mismo derivará el tema de playa, insinuado en 1899 con Viento del Sur y establecido rotundamente en su obra a partir de 1904. En 1900 Sorolla interviene en la Exposición Universal de París presentando 6 obras en el Pabellón de España. Como era de esperar, obtiene el Grand Prix de los pabellones español y lusitano, otorgado por un jurado internacional.
Desde 1892 ha participado en numerosas exposiciones internacionales celebradas en Múnich, París, Chicago, Viena, Berlín, Venecia y Viena, donde obtuvo numerosas recompensas, pero la distinción parisina lo encumbra y lo reconoce como uno de los mejores pintores del mundo. Al año siguiente se le otorgaba la Medalla de Honor de la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Entramos en su etapa mucho más personal, basada en el luminismo, que se prolonga hasta 1911. Se interesa en ella por el paisaje, que ya había tanteado en pequeño formato, y consecuentemente comienza a viajar por distintas regiones españolas, campañas en León, Asturias y pasajes de San Juan, Guipúzcoa, entre los años 1902 y 1904, buscando unas luces diferentes a las de la costa mediterránea. Sigue pintando en Valencia o en Jave a costumbrismo marinero, y continúa su labor de retratos, imponiéndose como el retratista de moda. A finales de la primavera de 1906 Sorolla expone individualmente en París con un extraordinario éxito de público, crítica y ventas. Permanece en la ciudad durante todo el periodo de la muestra, que se prorroga hasta finales del mes de julio, y debió de incrementar sus conocimientos de la pintura francesa, que demuestra en los lienzos realizados en Biarritz en el mes de agosto siguiente. A su regreso a España, en el mes de octubre el paisaje castellano irrumpe en su obra. En el invierno siguiente la familia Sorolla se instala en el Monte del Pardo, ante la enfermedad pulmonar de su hija mayor. En sus estancias allí recoge en varios lienzos su monte con la Sierra de Guadarrama al fondo. En el verano, los reyes de España le invitan a que los retrate en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, Segovia, y Sorolla, acompañado de su familia, pasa allí el verano. Recoge a los monarcas en sendos retratos pintados en los jardines y comienza a interesarse por esta nueva temática. Ante el compromiso de una nueva exposición en Londres al año siguiente, realiza una campaña en el puerto de Valencia durante el mes de diciembre y primeros días de 1908. A finales de enero marcha a Sevilla ante la petición de la reina Victoria Eugenia para que haga un segundo retrato, con manto de armiño, y entre pose y pose de la retratada descubre los jardines de los reales alcázares, de los que fija en el lienzo algunos de sus rincones. A su regreso a Madrid ha de ocuparse de los preparativos de su exposición londinense, que se inaugura en el mes de mayo y con resultado exiguo. En esta exposición entra en contacto con Archer Huntington, fundador de The Hispanic Society of America de Nueva York, que le invita a exponer en Estados Unidos. Ese verano pinta de nuevo en las playas de Valencia, volviendo a utilizar las dramáticas tintas del ocaso. En el mes de enero de 1909 embarca hacia Nueva York para realizar en The Hispanic Society of America una exposición monográfica en la que presenta 350 obras. La inauguración tiene lugar el 8 de febrero y durante el mes en que permanece abierta es visitada por casi 160.000 personas. La crítica no tiene más que elogios y vende prácticamente la mitad de la obra exhibida. La exposición, muy mermada, se lleva a continuación a Buffalo y Boston. A finales de mayo regresa a España para afincarse en Valencia, iniciando uno de sus momentos más brillantes como pintor. Los temas que realiza siempre están relacionados con la playa en escenas llenas de sensibilidad y en las que los falsos blancos cobran una magnitud incomparable. Paseo a orillas del mar corresponde a este momento y es una de las obras culminantes del artista. En el mes de noviembre siguiente hace su primera campaña en Granada, interesándose fundamentalmente por Sierra Nevada y los exteriores de la Alhambra, de las que realiza algunas versiones. En enero de 1910 inicia una gran campaña en Andalucía, pintando jardines en Sevilla, Granada y Córdoba y escenas marítimas en Málaga. Todas estas obras están encaminadas al compromiso de exponer al año siguiente en Estados Unidos. Tras una breve estancia en Madrid marcha a Ávila y Burgos a finales del mes de marzo recogiendo temas urbanos de las dos ciudades, temática nada frecuente en su producción. En el mes de octubre de 1910 entrevista con un Tinton en París para iniciar las conversaciones sobre un posible encargo, una gran decoración sobre las provincias de España, que hasta noviembre de 1911 no se formalizará. De nuevo se embarca hacia Estados Unidos a principios de ese último año. El 26 de noviembre de 1911 se reúne de nuevo en París con Archer Milton Huntington, firmando un contrato privado para que el pintor realice dicha decoración.
Sorolla debió de presentarle algunas de las ideas desarrolladas en San Sebastián, que se supone que agradarían al magnate norteamericano, que le ofrecía a cambio la cantidad de $150,000, que era una fortuna en aquellos tiempos, y el artista se comprometía a entregarla en el plazo de 5 años, aunque no la termine hasta 8 años más tarde. En el contrato se establecía que debía recoger a las gentes de España y Portugal, pero en 1914 se acuerda que quede limitado a tierras españolas. Se inicia en este momento la última etapa del pintor, que viene determinada por dicha decoración. Nada más regresar a Madrid acomete el primer gran estudio, Abuela y Nieta, Valle de Ansó en el mes de diciembre. Hasta la primavera siguiente se encierra en su estudio madrileño programando la decoración y recogiendo todo tipo de material que le ayude en su composición, fotografías, libros, recortes de prensa y revistas, numerosa correspondencia pidiendo datos, etc. Recorre todo el país, realizando los paneles de las distintas regiones que componen la monumental obra, con intervalos en los que se dedica a otro tipo de temáticas. El 14 de mayo de 1919 parte para Huelva, recorriendo su costa hasta que decide pintar el último panel en Ayamonte, línea fronteriza con Portugal a través de la desembocadura del río Guadiana. El lienzo está pintado prácticamente del natural, es el mejor de toda la decoración y con un tratamiento de la luz extraordinario, la pesca del atún, que concluye el 29 de junio. Regresa a Madrid, para encaminarse a Valencia, donde descansa hasta el 10 de agosto en que embarca hacia Mallorca. Intenta encontrar un escenario para un encargo de un millonario norteamericano, los contrabandistas. Se instala en la cala de San Vicente de Pollensa y de allí no se mueve, recogiendo en distintos lienzos su paisaje con el cabal Bernat al fondo. En septiembre marcha a Ibiza, pintando la tela en ese Araniet, lugar de acantilados que están presentes en la tela. A su regreso a Madrid se incorpora a la cátedra de colorido, composición y paisaje en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, de la que había sido designado profesor en el mes de junio anterior. Se ocupará de la misma tan solo un curso, ya que el 17 de junio de 1920 sufre un ataque de hemiplegia que lo deja invalidado para los pinceles. Pero antes ha realizado unos cuantos retratos más para la sociedad hispánica y ha pintado las últimas versiones del jardín de su vivienda. Durante 3 años su familia intentará su recuperación, llevándole durante los veranos de 1921 y 1922 a Valencia y San Sebastián, pero Sorolla va languideciendo poco a poco hasta que muere en Cercedilla, en la Sierra de Madrid, a las 22 horas del 10 de agosto de 1923. En 1929 fallece su mujer, Clotilde García del Castillo, que ha dictado testamento en 1925 donando todos sus bienes al Estado español para crear un museo en memoria de su marido en la propia vivienda familiar. Es aceptado el legado en 1931 y un año después abre al público sus puertas el Museo Sorolla.